Hola, soy Flor y te invito a que juntas creemos este espacio, un lugar seguro, libre de etiquetas y prejuicios. En este podcast compartiremos historias de personas que transforman vidas, replicando el poder de la fuerza de su voz. Esto es Voces sin Filtro, donde no callamos, gritamos. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Voces sin Filtro, donde no callamos, gritamos. Y bueno, en este episodio tendremos una voz que casi siempre nos invita a reflexionar. Una mujer comprometida y muy profesional. Autora, amante de los libros, conferencista y pues bienvenida Renata Roa. Muchas gracias. Ay, ya te la. Yo dije, se vale el autoaplauso también, ¿no? Sí. Dicen que eso es vituperio, pero bueno, muchas gracias por la invitación. Qué bienvenida. placer estar en este espacio, que además amé, donde no callamos, gritamos. Exacto. Amo. Así, ese es nuestro eslogan, donde no callamos, gritamos. Me encanta y creo que el tema del que hoy vamos a hablar tiene que ver con que a veces lo que no habla en realidad está gritando. Entonces creo que tiene todo que ver con lo que acabas de decir. Sí, cuando nos vimos, que me decías que todo habla y yo me quedé así como, yo no sabía tampoco, ¿no? Pero hoy nos vas a platicar mucho de este tema, así que bienvenida. Para quienes nos están viendo, que seguramente te conocen, pero para quienes no, platícanos quién es Renata. Bueno, Renata es una mujer curiosa, sumamente nerda, que no me da pena decirlo. Yo sí creo que la categoría de ñoña en algún momento es muy mal usada y creo que hoy, a la edad que tengo, el seguir siendo una ñoña empedernida, una eterna aprendiz, me ha llevado a seguir mi curiosidad, a seguir aprendiendo, además a ir divulgando lo que voy aprendiendo, porque creo que dentro de esto de quién soy y no necesariamente lo que hago, creo que tengo una gran facilidad de trasladar conceptos en cosas muy sencillas y es lo que me encanta hacer. Sí, que muchas veces creo que eso es algo muy importante de lo que hoy nos vas a compartir, que muchas veces no sabemos cómo ponerle palabras a las emociones o a lo que vemos, sentimos, ¿no? Eso es súper importante y creo que es una herramienta muy valiosa cuando aprendemos, primero a reconocerlas y segundo a ponerles un nombre. Qué rico lo que dices. Y yo más allá de decir herramienta valiosa, yo diría que deberíamos de incluirlo en el manual de sobrevivencia porque todos los Sí. seres humanos tenemos emociones. Sí. Y justo en una de mis conferencias, en particular en TEDx, comparto que yo soy una analfabeta emocional en rehabilitación. Ok. Es decir, ¿Eso que qué es? sentía un montón y Ujú. conectaba un montón con las emociones ajenas y de repente cuando me preguntaban cómo te sientes, yo no tenía ni vocabulario, ni sabía, ni Ujú. entendía qué era lo que estaba sintiendo porque nada más sentía mucho. Sí. Y cuando creo que sientes mucho, sí tenemos la gran responsabilidad de entender qué es lo que estamos sintiendo, porque al final, emotion, energía en movimiento, Ujú. es eso. Hay algo, hay un estímulo interno o externo que activa una Ujú. bioquímica y evidentemente esa bioquímica te lleva a tener reacciones voluntarias o involuntarias, que te lleva desde un lenguaje corporal, Ujú. sutil o muy obvio, muy cínico, hasta evidentemente comportamientos, reacciones, contestaciones que nos pueden Sí. ayudar o nos pueden limitar. Entonces, cuando entendemos que todos de cajón traemos Ujú. este increíble sistema de comunicación que son Sí. las emociones, a mí es en donde digo, ¿por qué me enseñaron álgebra y puedo a lo mejor Sí. despejar una ecuación? ¿Y por qué no me enseñaron que de hecho existen más de 5 emociones? Y ojo, no quiero decir que Intensamente no fue muy válida y Sí, ahorita que está claro. todo el movimiento de Sí. Intensamente 2, no quiero decir que no siga siendo Ujú. sumamente importante, pero no nada más tenemos 5 emociones Ujú. básicas. De hecho, tenemos sentimientos que se vuelve Sí. también muchísimo más complejo de explicar porque no es nada más esta reacción biológica inconsciente que tenemos los seres vivos, Ujú. porque también los perros lo tienen, otros seres vivos lo Sí. tienen, no todos, pero Ujú. algunas otras especies también lo tienen, sino que a través del pensamiento nosotros podemos disparar y hacer mucho más sofisticadas y mucho más complejas Ujú. estas emociones. Entonces, Oye, y por ejemplo, aquí a mí me entra como algo que todo el tiempo hemos escuchado las mujeres, ¿no? Es que son muy emocionales.
Sí. ¿Qué pasa con eso? Te ¿Solo las Claro mujeres? que no, te tengo No. noticias, Ajá. también los hombres. La gran diferencia sí radica, no nada más desde la narrativa social y los Ujú. permisos que se nos da para que nosotros la expresemos, sí también tiene que ver con un poco del cerebro. Sí, En ese sentido, las mujeres tenemos mucho más conectados nuestros 2 hemisferios cerebrales, que es lo que nos permiten tener sí. muchísimo más contacto con estas emociones. Ujú. De nuevo, no es que seamos mejores, peores, simplemente también por un tema biológico, las mujeres tenemos más zonas del cerebro diseñadas para decodificar los estímulos no Sí. verbales, porque nosotros sí tenemos a cargo la sobrevivencia de un ser vivo. Un Entonces, un un bebé poco lo que llora. decimos, el sexto sentido. El sexto sentido, que Okey. tiene que ver con esta capacidad de Ujú, decodificar los estímulos no verbales, pero en el ujú. caso, además de las mujeres que se convierten en mamás, sí existe una transformación en su cerebro, porque de ellas depende Claro. poder identificar un llanto por dolor, por drama, por hambre, por Mm, sueño, por lo que quieras. ujú. Y eso va haciendo que estas sutilezas vayan siendo una información valiosísima para Sí. entender y de nuevo conectar también con esas emociones. Entonces, cuando dices, y qué bueno que lo Sí. dices, porque yo también digo, no nada más las mujeres Sí, somos no. emocionales, Ujú, los seres humanos somos ujú. emocionales. Y por ejemplo, a mí me ha tocado ver que mi marido llora a veces más seguido que yo. Y ojo, Sí. yo soy muy llorona, ¿sabes? Y no quiere decir que él entonces sea mejor o peor, simplemente al ser seres humanos y al tener también la posibilidad de entrar y conectar con esas emociones, evidentemente requieren una Ujú. expresión y esa expresión lamentablemente se le ha puesto etiquetas de buenas o malas Sí, a que materialices a través del llanto o que a lo mejor tengas un arranque de decir hasta aquí, porque cada emoción trae su gran regalo y su gran sí, energía. exacto. Entonces, no podemos decir que existen porque muchas veces también lo hemos escuchado, ¿no? O de las mamás o de quien sea, que hay emociones buenas o malas. Y además, hoy Mm, nos bombardean con que tenemos que estar siempre high, ¿no? sí, Siempre en la todo felicidad, positivo. todo positivo. Sí, Y yo no digo que no sea interesante e importante resignificar cosas desde una ujú, narrativa que nos ayude en vez a que nos limite, pero una cosa sí, es la resignificación y otra muy diferente al sentir y honrar lo que realmente está ocurriendo por nosotros, ujú, porque para mí las emociones se vuelven el monitor del inconsciente. Se sí, vuelve el lenguaje que sí crece en el alma, yo que sí creo en el alma, ujú, se vuelve la forma en cómo nuestra alma dialoga con nosotros, okey. sabiéndonos o diciéndonos qué cosas están bien o qué cosas no están tan bien. Ojo, no por eso hay buenas o malas Ajá, emociones. Es decir, si yo de repente veo que alguien llega y agarra esta taza que me la acabas de dar, pero que además ujú, yo tengo sed, y de repente se la empieza a tomar, probablemente vaya a disparar en mí como una sensación de, ay, qué injusto, es mi taza. sí, ¿No? ¿Eso qué quiere decir? Que la ira está muy vinculada a sensaciones de injusticia. Entonces, ujú, ahorita que sí, dices al sí, inicio, es que en el podcast donde no callamos, sino que gritamos, sí, se vuelve una expresión donde mucho de esa expresión puede venir de una emoción que es la ira, y sí, la ira lo que nos hace es entender lo que para mí es injusto. sí, Estas luchas que tenemos desde ujú, el punto de vista feminista es una injusticia. Es por sí, eso que muchas mujeres dicen, es que ¿por qué están enojadas? Ojo, partan la sí, mejor desde un inicio de una emoción de ira, que de nuevo, si sabemos encauzar, ujú, claramente nos está dando fuerza, nos está dando esta posibilidad de decir hasta aquí, de marcar límites, de ujú, plantear nuevos proyectos para de nuevo también llevarlo a más generaciones. sí, claro, Entonces, ninguna emoción es buena o mala, todo ujú, tiene que ver con cómo canalizo esa emoción, porque esa emoción me puede llevar a un resultado increíble. sí, La tristeza, que mucha gente odia transitar por ella porque es sumamente incómoda, es en donde yo también digo, o sea, es un proceso donde claro que sientes que te mueres, que no quieres ver a nadie, que no tienes ujú, energía de nada. Es una emoción que, digamos, que te drena para sí, hacer un proceso de reajuste y de nuevo también de saber un poquito hacia dónde vas. La tristeza viene casi siempre acompañada de un duelo y ujú, ese duelo nos invita entonces a replantear cuáles son claro, las preguntas más importantes en ese proceso para ujú, de nuevo tomar acción. Entonces, ira nos hace poner límites, nos sí, activa esta sensación de injusticia y que yo siempre diré, no ujú, tenemos muchos disparadores, tenemos 2 o 3 que cada una de okey, nosotras también tendrá que ir explorando. sí, Y ahorita que me contabas, es que yo soy ujú, activista, ujú, yo siempre diré que seguramente la emoción o el disparador de un activista no nada más es esta sensación de injusticia que todos tenemos, sino esta sensación de injusticia de no haber sido escuchada en algún momento de tu ujú, vida.
Entonces, seguramente te debes de identificar donde sí, yo sentía que no me escuchaban y Sí. hoy quiero alzar mi voz, por eso hoy Ujú. quiero gritar. Sí. Entonces, esa parte de también honrar nuestra historia personal para Ujú. entender que estos disparadores hoy me pueden llevar a tener una emoción y una energía y que si yo Sí. utilizo para algo bueno, puedo realmente hacer transformaciones de poder. Oye, pero ¿cómo o a dónde? Porque creo que, como tú decías al principio, no nos enseñan a hablar, primero hablar siquiera de las emociones, ¿no? Y segundo, pues, ¿cómo las vamos a identificar? ¿Cómo aprendemos a conocer más sobre nuestras emociones? Hoy ha sido un camino que yo he recorrido Ujú. en los pocos años de mi vida, guiño, guiño. Y que para mí fue, digamos que prueba y error, pero que hoy justamente, me he dado mucho a la tarea de compartir herramientas muy Ujú. tangibles para que, en particular, mis sobrinos, porque con ese afán lo hice, pudieran empezar a vivir un camino de Sí, sobre todo de claro. gestión emocional mucho más eficiente que el que yo viví. Y bueno, eso lo tengo en un journal que justamente se llama Conecta, que son técnicas Ujú. para ir entendiendo las emociones. Pero si yo te lo tuviera que poner en pasos, yo te diría que el primero es empezar Ujú. a conectar con nuestro cuerpo. En la Okey. TEDx que te compartí, que puedes ahí googlear, siempre Ujú. les digo que hay 5 pasos para empezar a conectar con la Okey. presencia, que hoy está Ujú. súper de moda el mundo del mindfulness. Sí. ¿Y qué diantres es el mindfulness? Es Ujú. atender aquí y ahora lo que hoy estoy sintiendo. Okey. No tiene que ver con, o sea, si empiezo a pensar en el mañana, Ajá. entonces ya no estoy pensando en el hoy Sí. y aquí. A ver, ojo, si esto de pensar en el mañana me está activando en el momento que hoy estoy una Ujú. ansiedad, no es que no vaya a pensar en el mañana, es que tengo que atender mi ansiedad por estar pensando en el Sí, mañana claro. y preguntarme entonces por qué siento ansiedad de pensar en el mañana. Ujú. Entonces, no es que evitemos conectar con el pasado o con el Ujú. futuro y nada más puede estar aquí y ahora. Sí. Mindfulness es estar aquí y ahora atendiendo lo que me estoy, digamos que a través del cuerpo Ujú. sintiendo. Y eso quiere Okey. decir empezar a entender lo que de manera inconsciente mi cerebro está procesando. Se dice Ujú. que al día, en promedio, tenemos 70,000 pensamientos Sí, y seguro. que normalmente de esos 70,000 pensamientos, 95% son inconscientes. Ujú. Lo que ocurre con nuestro cuerpo es que nuestro cuerpo nos alcanza a dar un poquito la radiografía de cuál es esa carga que trae ese Ujú. 95% de pensamientos inconscientes para darles salida y sobre todo para realmente atenderlos. Entonces, ¿cómo Sí. podemos empezar a Ujú. aprender este mundo de las emociones? Primero conectando con el cuerpo, que tiene que ver con saber lo que estoy sintiendo. En Ujú. esa TEDx te doy esta metodología que a mí me Ujú. encanta, que son los 5 pasos. ¿Qué siento yo Ujú. ahora? Porque tiene que ver con el momento presente. Sí. El tercer dedo lo amo, porque tiene que ver con mando a freír espárragos, todo lo que me han Okey. dicho Ujú. alrededor de: "No, pero es que no llores". Ay, no, Sí, pero las claro. niñas bonitas no se Ujú. enojan. Sí, Pero claro. envidia, ¿por qué vas a sentir envidia? No Ujú. seas envidiosa. Sí. Cuando la envidia no es mala, lo que hago con esa envidia es lo que va a Sí. detonar si sí o no soy Ujú. una buena o mala persona, y ese digo entrecomillado. Ujú. Es decir, obtengo buenos o malos resultados. Una buena envidia es: estoy tan envidiosa de tu podcast que, ¿qué voy a Sí. hacer? Ay, pues me inspira a hacer también el mío. Eso es Ujú. utilizar la envidia de una manera padre. Híjole, como yo no tengo un podcast, ¿sabes Ujú. qué? Vamos a hacer todo por boicotear tu podcast, porque si Sí. yo no lo tengo, nadie lo tiene. Ujú. Entonces se vuelve una envidia mal usada. Entonces, este tercer dedo para mí es de los más importantes porque Sí. tiene que ver con romper con un montón de ideas que pueden venir de mi mamá, de mi abuela, de mi papá, de De la todos sociedad. lados. Está cañón Hoy en eso. día, de todos lados. De todos lados. ¿Para qué? Para comprometerme, por eso es el dedo de donde Ujú. meteremos la argolla de compromiso, para comprometerme a hacer, aunque sea algo pequeño, Ujú. con esto que hoy estoy sintiendo. Entonces, Okey. si ahorita estoy dándome cuenta que, híjole, tengo una pesadez tremenda en los hombros. Respiro y digo: "Ah, caray, ¿por qué estaré sintiendo esta pesadez? ¿Dormí chueca? Pues sí, sí dormí chueca. Ah, es por eso. Bueno, a lo mejor y me Ujú. puedo comprometer, a lo mejor haciendo unos ejercicios para que se me quite". No, no es por eso. Ujú. Okey, ¿cómo por qué más debería de sentir tensión? Bueno, al estudiar un poco de las emociones, me he dado cuenta que el miedo tiene que ver con empiezo entonces a activar mis sentidos para estar alerta de cualquier tipo de peligro que pueda Ujú. venir de cualquier lugar. Y entonces, una de esas formas de activar mis sentidos también tiene que ver con estoy atenta. Y eso quiere decir, me alejo un poco y si notas, ve cómo los que nos están Sí. viendo, ve cómo hago los hombros. Ujú. Para los que nos están escuchando, cuando tú tienes mucho estrés,
empieza también a observar qué es lo que pasa con tu cuerpo. Es muy común Okey. que en el tema de los hombros haya una tensión. Entonces, okey, ¿qué siento yo ahorita? Ay, pues mucha tensión en los hombros, valiéndome gorro. Ay, dormí chueca. No, no es cierto, no dormí chueca. Sí. Empiezo a rascarle y digo: "Ah, caray, pues, híjole, sí es cierto, tengo que pagar la colegiatura de mi hijo Ujú. y a la mejor y me acaba de pedir la casera mi casa y no sé entonces a dónde me voy a ir a vivir, Sí. y entonces, híjole, me acaban de diagnosticar no sé qué cosa". Ujú. Okey, ya entendí. Okey, no puedo quitar nada a lo mejor de esa carga porque, pues, no tengo ahorita cómo pagar la colegiatura, Sí. pero, ¿qué puedo hacer? Puedo respirar porque cuando uno empieza a conocer de las emociones, Ujú. uno se va dando cuenta que entre más estrés haya, menos creativos somos. Entonces, Okey. si yo estoy sumamente estresada, Ujú. las probabilidades de que logre encontrar una solución son Sí. menores. Entonces, aunque esta palabra de tranquilízate, nunca jamás en la historia ha Sí. tranquilizado a nadie, Ujú. es momento de empezar a crear herramientas para que ese tranquilízate realmente sea efectivo y logremos entonces encontrar un camino de solución. Sí, es que creo que muchas veces es eso, que nos hablan de, eh, cómo, por ejemplo, en hablando en el aquí y ahora, a las mujeres, empoderarnos y empoderarnos, y escuchamos, bueno, la palabra en todos lados, pero no tenemos las herramientas Sí. necesarias para lograrlo, ¿no? Sí. Entonces, va un poco de esto, ¿no? Es contar con las herramientas para poder conocernos. Sí, los qué son muy claros, los cómos a veces es el camino un Ujú. poquito más desafiante. Pero lo que yo siempre diré es, ni siquiera podemos saber qué es y ni siquiera sabemos qué es lo que hay que Sí. hacer. Es decir, Ujú. me duele algo, pero ni siquiera sé qué me duele. Yo Ujú. llevo mi coche al taller y por mucho que yo le ponga aceite, si tengo la llanta baja, de nada le va a servir el aceite. Sí. Entonces, para mí, una de las grandes claves de este mundo de las emociones es Ujú. generar un diagnóstico que realmente a partir de ahí yo pueda tomar acción para que me lleve realmente Ujú. a, de nuevo, tener resultados que yo son los que buscaría, en Sí, mi vida. y es un trabajo totalmente personal, Sí. ¿no? O sea, ahí sí no es que vamos al doctor, ¿no? No, y ojo, las terapias claro que ayudan, Sí, pero lo que yo siempre diré es que el mayor experto en ti vas a ser tú. claro. Y si no somos expertos en nosotros, es el momento adecuado para volvernos expertos en nosotros. Ujú. Porque además, si estamos en un podcast que justamente hablamos de empoderamiento, yo diría que uno de los pasos más importantes para empoderarnos es conocernos, Sí, saber cuáles son nuestros talentos, pero también saber cuáles son esas áreas de oportunidad. Entonces, para mí el mundo de las emociones es una fuerza que de verdad nos puede volver implacables si la sí, sabemos claro. utilizar de manera correcta. Entonces, una vez que estamos conectando con el cuerpo, yo te diría que lleves también una bitácora que te ayude Okey. a entender cuáles son las emociones con las que más fácilmente conectas, pero Ujú. también qué disparan esas emociones. Como te dije al inicio, tenemos disparadores internos y externos. Sí. Un disparador externo es voy en periférico y de repente un camión se me mete y entonces Ujú. me Sí. asusto y entonces es algo externo que activó mi emoción. Ujú. Pero también un disparador interno puede ser que de repente yo me estoy imaginando qué va a pasar el día que tenga que tomar la decisión de si me quedo o no en este trabajo. ¡Ay! Ujú. Nada más de pensarlo me empieza a Sí. activar, bueno, pero si el cortisol, pero si la adrenalina y el corazón me empieza a latir y las manos me empiezan a sudar. Es un disparador Ujú. interno que ocurrió por un pensamiento, porque hoy también se sabe que los pensamientos Sí. no son neutros, sobre todo cuando traen una opinión o traen un impacto directamente que va Ujú. a afectar mi vida, trae una carga emocional que tengo que atender. Entonces, la bitácora, ¿para qué me sirve? Okey, ¿cómo me siento ahorita? Muy estresada, Ujú. porque me siento estresada. Y empezar a ser muy curiosa es en donde yo le llamo que ser Sí. un científico curioso, que sin juicio voy a ir explorando para encontrar entonces qué es lo que siento, por qué lo siento, y a Ujú. partir de eso, ahora sí, empezarle a poner corrección y más allá de corrección, canalizarlo de una manera adecuada. Si ya vi que me está generando mucho estrés esta toma de decisión, a la mejor y hablarlo con una amiga me va a ayudar, a la mejor hacer journaling me va a ayudar, a la mejor Ujú. meditar me va a ayudar a bajar mi ansiedad, a la mejor y tomar una sesión de coaching con alguien que me pueda guiar me va a ayudar. Empiezo a tomar acción Sí. y eso entonces se va impactando mi vida. Si bien no existe, como ya decíamos, el doctor, sí existen coach, por ejemplo, ¿no? Claro, existe terapia, existen coach, Ujú. existe journaling, existen las amigas, Ujú. existe, hasta esta parte de algunos TikToks que a lo mejor y hasta te puedes sentir ofendida y de repente puedes Sí, decir: "Ah, claro. caray, algo Ujú. resonó en mí que a lo mejor y tengo que atender". Ujú. Entonces, para mí, todo lo que genere o active algo en Ujú. ti puede llegar a ser grandes guías para tomar acción.
Entonces, información hoy en día hay un montón. Sí. Lo que yo invito es a que apliquemos y usemos la palabra que yo normalmente utilizo es incorporar, viene de la palabra Ujú. cuerpo, Sí. porque tenemos todo en la mente y es en donde Sí. yo digo, toda la gente trae un diagnóstico de yo sufrí abandono a los tales años y entonces por eso tengo un problema de compromiso y entonces por lo mismo no quiero tener pareja. O sea, Sí. todos tenemos ya nuestro diagnóstico Ujú. sumamente bien hecho, definido y articulado. Lo que creo que es interesante es no quedarnos ahí y utilizar esta información para otra vez tener los resultados que queremos y saber que somos un proyecto en continua evolución y transformación. Entonces, cuando creo que abrazamos eso, sobre todo porque también me especializo en verle la cara a la gente de manera literal, es decir, conozco Ujú. una herramienta que a través de tus facciones, arrugas, microexpresiones, Y podemos yo y hablar yo muy en bien este de la momento que le gente. está diciendo, yo así. Todo el mundo dice lo mismo, pero no, creo que todos tenemos ese gran poder. Lo único es de Ujú. que a través de ciertos entrenamientos yo he ido puliendo esa herramienta. Ujú. ¿Qué pasa entonces con la cara? Todos Ujú. vamos a tener siempre algo que cambiar. Entonces, cuando Sí. uno no sabemos un proyecto, una obra en construcción, y en esa humildad vamos explorando de manera curiosa qué es lo que nos mueve, en qué estamos atorados, cuál es ahorita nuestro desafío, creo que es como realmente Ujú. podemos utilizar la gestión emocional para nuestro beneficio. Oye, pero ahora creo que en este momento tiene 2 palabras que escuchamos muchísimo todo el tiempo, y creo que desde las juventudes es algo que también se utiliza muchísimo, pero que no sabemos siquiera qué es, ¿no? Que es la toxicidad, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es la toxicidad? Y qué padre que lo mencionas, porque Ujú. hoy todo el mundo, ay, es que es una Tóxico, persona sí. tóxica. Bueno, hasta canciones ya hay, Hasta ¿no? Sí. canciones, sí. Por hoy nuestra narrativa, hoy todo el imaginario social nos Ujú. está llevando a que le pongamos etiqueta de más a personas de tóxicas. Sí. Aquí cabe aclarar, y por ahí he hecho varios videos en YouTube que lo hablo así, probablemente tú puedas ser una persona tóxica para otra persona y no para otra. Es decir, Ujú. sí creo que en nuestras interacciones humanas hay gente que activa algunos botones y hay otras Sí. personas que no. En partiendo de ese hecho, hay momentos de tu vida donde probablemente también estás en un gran momento de tu vida y hay otros donde a lo mejor ya estás muy mal. Entonces, yo Ujú. siempre diré que Depende. evitemos utilizar este Ujú. tipo de, sobre todo de etiquetas, porque en un muy mal momento tuyo a lo mejor y tú has sido esa persona tóxica. Es decir, no estamos Ujú. exentos de llegar a ser Sí. esa persona. Ahora, entendiendo el proceso que ocurre con nosotros, sí hay gente que dispara nuestro cortisol más que otra. Ujú. ¿Qué es el cortisol? La hormona del estrés, Sí. que en bonitas dosis nos ayuda a estar más atento, más sharp, más, como viendo, y sacando todos los recursos que tenemos y ponerlos al servicio de alguna Ujú. situación. Pero en grandes cantidades es No, ya. sumamente Ujú. nocivo. Estas personas, entonces, que activan tu cortisol, puede ser que sí te estén intoxicando. Y Okey. probablemente si utilizamos y decodificamos ese Ujú. término de esa manera, creo que entonces podríamos decir que no es que la persona tenga y cargue una etiqueta de Sí, tóxico, claro. simplemente contigo en este Ujú. momento dispara esa bioquímica que te Ujú. intoxica y que entonces te hace sentir muy estresada. Sí, es más bien, digamos, un disparador. Son disparadores, pero hay Ujú. personas que nos mantienen en modo Sí, dispara, o sea, no es que nos sí. disparen, o sea, nos Ajá. tienen tocándonos todos nuestros botones de Ujú. forma constante. Y ahí es en donde yo digo, si ya estás detectando eso, claro que se vale alejarse de esas personas, Ujú. porque si te están inundando con tu río de cortisol, no Sí. está padre. Ujú. Pero ojo, aquí lo que yo sí trato siempre como de invitar es a no seguir manteniendo la narrativa de etiquetas, porque a nadie Sí. nos ayuda. A la mejor esa persona estaba pasando por un muy mal momento y está haciendo que tu vida sea ahorita una desgracia por ese tipo de arranques. Sí. Hay gente que definitivamente no es compatible con nosotros, pero no por eso no va a ser compatible con otras personas. Entonces, para lo que Sí. para ti puede ser tóxico, a lo mejor para alguien no puede ser tóxico. Sí, creo que también es también esta parte de tomar conciencia de lo que tú dices, cómo impacta en las otras personas también, ¿no? Y creo que partimos Ujú. entonces otra vez de, es bien fácil etiquetar al de al Sí. lado, al vecino de que es tóxico, pero Ujú. para mí siempre va a haber esta bonita ley de espejo donde yo te Ujú. preguntaría,
Y tú, qué tan tóxico eres si eres capaz de identificar a un montón de tóxicos a tu Sí, alrededor. ¿No será que a lo mejor tú eres el qué tóxico? fuerte. ¿No? Y ojo, no es aquí para que a lo mejor Sí, saquemos a conclusiones porque no es tan ujú, obvia esta sí, ley de espejo, porque todo el mundo dice, o sea, ¿qué? Si a mí ujú, me chocan sí, los no, mentirosos, es que yo soy mentirosa. No, no es así de directa esa ujú, ley. Lo que sí es interesante es ver que hay cosas que me espejean, que puede ujú. ser que yo tenga alguna herida No que es me active eso. no es tan real ¿cómo va este dicho? El lo que te choca, te checa. Sí, exacto. Okey. Pero ojo, más allá de eso, no es tan obvio. Y yo Ujú. siempre diré que la vida no es una lectura rápida, que a No. veces es la forma en como TikTok nos ha vendido. Sí, No tal cosa, en ¿no? 30 En 30 segundos, segundos te sí. explican algo. Para mí la vida es una lectura de comprensión. Ujú, Y el que estemos entonces vinculándonos con gente tóxica, ujú, seguramente hay que hacer una lectura importante que nos ayude a entendernos mucho más y a sí, sanar cosas, porque por algo también nos está tocando esos botones. A lo claro. mejor es aprender a poner límites, a lo Ujú, mejor es aprender a ser honestos con nosotros mismos y aprender a encontrar nuestro valor, porque muchas de las cosas que yo he notado es que sobre todo cuando nos activan estas personas como mentirosas, ujú, nuestro entorno es porque en realidad nosotros estamos siendo muy mentirosos de no validar nuestra grandeza, por sí, ejemplo. Entonces, la mm, toxicidad, si le tuviéramos que dar una lectura o una interpretación, mm, ¿qué de esa persona a lo mejor hoy yo tendría que aprender o admirar que yo no estoy pudiendo ver u observar en mí? Porque a veces claro. estas personas tóxicas son las intensas y que, ojo, Ujú, también siguiendo un poquito estas etiquetas que no me gusta nada, pero que al final nos ayudan a ilustrar algunos conceptos. sí, Las novias son tóxicas o hay novias sí, tóxicas. Y definamos y entremos a esa ujú, clasificación. ¿Qué son? Son las personas que a lo mejor y si te están hablando mucho, que a ujú, lo mejor y te están como cuidando demasiado y que de nuevo, más allá de quitarle la carga de buena o mala, ujú, encontremos que entonces la gente que está muy al pendiente de ti, a lo mejor lo estás percibiendo como algo tóxico, ¿sabes? sí, Entonces, otra vez, para mí lo interesante es la resignificación de conceptos que nos puedan ayudar a tener una vida mucho más ligera, sobre todo gozosa y con ujú. conexiones muy profundas con las personas. Sí, creo que hay algo que también vivimos mucho, que es, y que se vuelve un problema, ahorita que lo mencionabas, se me vino a la mente, el no saber decir que no o no saber poner límites. A Sí, veces creemos que es, ay, por buena onda. Muchas veces también por pertenecer, ¿no? A un grupo, a la sociedad, encajar en algo, no nos damos cuenta de que esto también puede ser un problema. acabas de decir 2 cosas bien importantes. Primero voy con la parte de límites, pero si se me olvida o se me va la onda, porfa, Ujú, recuérdame de sí, la diferencia entre pertenecer y encajar, pero acabas de dar okey. o sea, en algo que se me hace fundamental justamente de tocar. Primero, los límites para mí tienen que ver con el máximo de los máximos de los idiomas de amor que podemos tener con las Sí, personas que amamos. ¿Por qué? Porque si yo te pongo un límite, estoy amando tanto nuestra relación que no voy a permitir que nada haga que yo me llegue a enojar con la relación o contigo en esta ujú, relación. Si yo dejo pasar que agarraste mi taza, utilizando el mismo ejemplo, ujú, te digo, ay, no, no agarres mi taza. De verdad tengo un montón de sed y aparte sí, está bien bonita, me gusta un montón. ¿Te parece que sea mi taza? Eso ujú, va a hacer que a la próxima que tú quieras agarrar una taza, a lo mejor digas, ay, bueno, es su taza. No la voy a agarrar. ujú, Va haciendo que esta relación siga manteniendo una estructura, una forma y una conexión muy linda. Si yo ujú. no te hubiera puesto ese límite y cada vez que la agarras yo llego y digo, uy, ¿por qué agarro mi taza? Oye, es que Sí, me choca claro. agarrar Es que no nada más agarra mi taza, agarran también la pasta de dientes y no la dejan su lugar, Ujú, porque además el cerebro siempre va a querer tener la razón. ujú. Entonces, límites es el mayor de los lenguajes de amor cuando la relación realmente me Me encanta. importa. ¿Ok? Entonces creo que también hay que resignificar que el marcar un límite no es decir y alejarte, Sí. sino me importa tanto esta relación que Ujú, quiero cuidarla. Yo, ujú. sobre todo con mis amigas, con las que trabajo o sobre todo tenemos proyectos en común, lo que Sí, siempre decimos, o sí vamos a escribir así, a poner en contrato todo lo que se tiene que negociar, porque nuestra amistad es más importante que sí, cualquier otro proyecto. Y en cualquier otro momento hubiéramos dicho, ay, no, no pasa nada, sí, somos somos amigas, amigas. Ujú, justo porque somos amigas y justo porque no quiero que le pase nada, marco el claro. límite antes de que Ujú, llegue a ocurrir algo que no me guste o que pueda llegar a afectar nuestra relación.
Sí. Entonces, hoy pensamos en que marcar límites se vuelve un acto agresivo porque tenemos que hacerlo ya que la gente Ujú. está arriba de nosotros. Sí. Y aquí a lo mejor hay algunas relaciones que se van a molestar cuando lo pongamos Ujú. porque es una interacción nueva y esa interacción nueva a veces puede ser un poco así como que Sí, claro. me dijiste que no, Ujú. pero ya cambiaste, ¿qué está pasando contigo? Entonces puede llegar a ser muy choqueante. Ujú. Pero si estamos en un entorno donde estamos ahorita estableciendo nuevas relaciones o estamos ajustando también relaciones, yo te Ujú. diría, marca los límites desde antes. Y esos límites son de las cosas más maravillosas. Vayámonos Sí. a los grupos de WhatsApp. Ujú. Los grupos que tienen reglas son la cosa más espectacular. Sí. ¿Por qué? Porque ya sabes a qué hora y qué tipo de contenido se puede mandar en esos chats. Los que no se vuelven un auténtico Sí. desastre y todo el mundo se enoja y de repente alguien se sale. ¿Por qué? Porque no hubo reglas, no hubo Ujú. límites que marcaran Sí. eso. Entonces, tú que me estás viendo, el límite es el mayor acto de amor para cualquiera de las relaciones que te importe. Dicho Okey. eso, me voy al Sí. siguiente concepto. Ajá. Muchas veces no lo hacemos para encajar. Bueno, me Ujú. dijiste primero para pertenecer, porque queremos a toda costa encajar. Ujú. Yo siempre diré que pertenencia y encajar son cosas completamente opuestas. Ujú. Encajar es cuando quieres meter una pieza de rompecabezas A a fuerza. fuerza. Y aunque las orillitas nada tenga que ver con eso, a ver cómo le hago, le cambio, le quito, le Y pongo, le entra. rompo para que entre. La pertenencia tiene que ver con todo lo contrario. Es esta Okey. pieza de rompecabezas que entra sin que haga algo para entrar. Ujú. Cuando yo pertenezco a un grupo, es porque realmente soy yo y a través de eso que yo soy, la gente me acepta. Ujú. Por eso es una de las cosas que más nos generan dopamina y oxitocina y cero. Todos los Todo lo inas, químico. todo lo químico se nos activa. ¿Por qué? Porque tengo desde conexiones genuinas, pero me puedo Ujú. reír, pero me siento recompensado y reconocido. Claro. ¿Y por qué es tan importante el tema colectivo para el ser humano? Porque yo biológicamente sé que yo en el mundo, si me tuviera que enfrentar con un tigre con unos colmillos enormes, me moriría nada más Sí. por tratar de hacer un primer llegue contigo. Ujú. Pero si yo formo parte de un grupo, el grupo va a hacer que juntos ataquemos a ese tigre y que entonces nosotros no estemos Claro. en peligro. Entonces, el tema colectivo es una necesidad instintiva del ser humano que invita entonces a que tenido que pagar, o más bien nos han vendido que he tenido que pagar un precio por pertenecer. Ujú. Y ese precio es el encajar. Yo me transformo en Sí, y alguien que no no. soy Ujú. para que la gente me acepte y me quiera. Pero ahí no es. Sí, Hermana, exacto. date cuenta. La Ahora sí, pertenencia, amiga, date cuenta. amiga, date cuenta. La pertenencia es ligera, la pertenencia te carga la pila, la Ujú. pertenencia te valida como ser humano, la pertenencia te hace crecer como ser humano, porque Ujú. no tienes que ser algo que no eres. Claro. Y es en este grupo de amigas o en estos colectivos Ujú. donde no hay pelea, o sea, claramente la pelea yo no la veo como mala porque creo que toda relación requiere a veces estos conflictos necesarios, estas conversaciones cruciales. Y aquí otro tema, Ujú. la conversación crucial no es porque me caigas mal, la conversación Sí, crucial es porque pensamos diferente y no claro. está mal, qué padre. O tenemos emociones muy fuertes, que Sí, qué no siempre padre. vamos a estar de acuerdo. Exacto, o Ujú. porque tenemos que decidir el rumbo de esta relación o de esta situación a largo plazo que va a afectar a un montón de gente. Ujú. Entonces, cuando yo te hablo de tener conversaciones cruciales, no quiere decir que yo te odie o tú me odies o nos caigamos Sí. mal. Tiene que ver con que para ir avanzando en la vida necesitamos tener estas conversaciones para ir creciendo Ujú. e ir activando o desbloqueando los Sí. siguientes niveles. Entonces, Ujú. dicho eso, dentro de el pertenecer pueden haber conversaciones cruciales, ojalá y las haya, porque entonces Sí. implica que está creciendo la relación, pero no tiene que haber conflicto de porque entonces Sí. ahí ya vienen otras cosas. Ujú. Entonces, qué padre lo que dices, porque el límite se pone en las 2, Sí, pero el claro. encajar yo te diría, si te desgastas, si lo intentas mucho y de todas formas Sí, no no sientes esa es. Ujú. recompensa de estar en un grupo padre, yo te diría, hermana, date cuenta, amiga, Sí. date cuenta, ahí no es. Ujú. Y además, creo que, como ya decía cuando empezábamos, ¿no? Hay muchas cosas a las que no les ponemos nombre porque, pues, no tenemos ese vocabulario, esa educación, nadie nos enseñó a conocer nuestras emociones, ¿no? Creo que es algo que vamos descubriendo sobre la marcha, ¿no? Y muchas veces requiere de también la disposición de conocernos, ¿no? Esa disposición creo que también es bien difícil, ¿no? O sea, como querer conocernos.
Sí, yo creo que a la audiencia a la que le estamos hablando, Ujú. eso ya va a estar por demás, porque siempre he entendido que la gente que ya está interesada Sí. en estos temas del feminismo y demás es porque ya sobrepasó la primera barrera, Sí. que es el yo soy, y es más, ya está hasta pensando en un yo colectivo. Ujú. Entonces, sí creo que esta pregunta para las que nos están escuchando van a ser, ¿cómo? Ujú. ¿A poco la gente no se conoce por Sí, obligación? no. Y yo te diría, ojalá y así fuera, coincido Ujú. contigo. Nos da mucho miedo porque el conocernos, vamos a encontrar cosas increíbles, pero Sí. también vamos a encontrar cosas no tan padres. Ujú. Y también y también ese es otro de los grandes temas. Hay expectativas que nos han dicho que tenemos que cumplir Ujú. y cuando nos conocemos decimos, ah, caray, a lo mejor y no puedo No. llenar esas Ujú. expectativas. Y ahí es entonces donde este sesgo o esta brecha hace que a lo mejor y yo me sienta chiquita. Pero tú que me estás escuchando y que seguramente ya has recorrido este camino, porque de nuevo, cuando ya estás en esta lucha colectiva, además buscando inspirar, es porque ya Ujú. trascendiste como los Sí. primeros pasos, importantísimos. Solo te quiero decir que mientras siga estando esta mirada curiosa Ujú. y compasiva, creo Okey. que el autoconocimiento siempre va a traer las respuestas. Ujú. Para mí, más allá de una obligación, se vuelve esa brújula que Ujú. entre más la vayamos puliendo a través de un montón de herramientas, a mí una de las que más me ha ayudado es la meditación mindfulness, es decir, Ujú. estar en silencio, observando y cuestionando, ¿por qué sientes esto? Okey, quédate ahí sintiendo, sintiendo. ¿Y qué estás sintiendo? Ah, pues mucha tristeza. ¿Y quieres llorar? Sí, okey, llora. ¿Y a qué te Ujú. recuerda? Ah, caray, ¿y por qué te recuerda? O sea, esa investigación curiosa que aunque no le pongamos nombre a las emociones, se siente. Sí. Y que cuando uno conecta con el cuerpo, puede ir encontrando muchas respuestas. Ujú. Y ya después el journaling acompañarte a esta exploración y ya después a lo mejor y la exploración más profesional con un terapeuta y demás, pero el saber que este camino de autoconocimiento, además de que nunca para, se vuelve también como una de nuestras grandes herramientas para seguir gritando, Sí. porque sabemos desde qué lugar lo podemos hacer. Claro. Y ahorita que hablábamos del colectivo, ¿no? Del movimiento, hay una palabra que también utilizamos mucho, que también hemos escuchado últimamente muchísimo, que es la resiliencia. Amo la palabra. ¿Qué es? Bueno, a ver, amo la palabra y en cierta forma critico un poco la palabra porque Okey. si nos vamos a la definición de diccionario, si la Ujú. googleamos, es una respuesta física de Ujú. un cuerpo que al doblarse recupera su forma original. Ujú. Y no es que la critique, pero yo creo que la resiliencia sí tiene que ver con el volvernos a poner de pie, pero yo no creo que nunca jamás vamos a Igual. regresar a nuestra forma original. Ujú. Porque el proceso de resiliencia sí es el gran poder que tenemos de saber que nos vamos a caer o nos estamos cayendo o ya nos caímos, pero tenemos la fuerza para darle para arriba. Y en esta fuerza para darle para arriba, y es una de las cosas que al yo trabajar con un montón de mujeres me he dado cuenta, después de 2 o 3 guamazos, las mujeres ya no nos da miedo Ujú. caernos. Y para mí eso es resiliencia. Ujú. Ya saber que hemos incorporado una gran habilidad para saber cómo nos vamos a limpiar el codo, el Sí. polvo, la rodilla, la sangre, le echamos algo para que no se nos infecte, es más, hasta ya le metemos la cosa para que Sí, cauterice más para que rapidito, sane. para que cicatrice rápido. Ujú. Pero lo que yo he descubierto es que el verdadero reto de la mujer es realmente atrevernos a brillar. Es decir, Claro. todas las que me están escuchando seguramente ya tienen incorporado en su ADN la resiliencia. Ujú. Yo no conozco una sola mujer que esté en estos movimientos, en estos colectivos, que no tenga ya una piel tan cañona que Ujú. cualquier guamazo es más hasta ¡pum! Hasta Sí. rebota. Es más, hasta le duele más al piso que a una, ¿no? Esa resiliencia ya se vuelve una de nuestras habilidades, porque no nada más como mujer que hemos Sí. encontrado unas condiciones sumamente dispares, hemos aprendido a lidiar con ellas, sino que la misma vida nos Ujú. ha hecho ya aprender a Sí. sanarnos. Pero para mí, yo hoy te quiero poner esto en la mesa, porque creo que vale Ujú. la pena hoy saber que la resiliencia ya la traes incorporada. ¿Qué tanto hoy estamos en la verdadera crisis de aprender a brillar y querer brillar? Ujú. Porque lo que yo he Sí. encontrado es que como mujeres ya estamos encontrando nuestra voz, pero todavía traemos una narrativa de verdad Sí. transgeneracional de no tanto, ¿eh?
Ujú. y no incomodes tanto. O sea, está Sí, bien que brilles, pero no más que la de al lado, o no sí. más que la pareja, o no más que, porque eso entonces ya empieza a volverse muy incómodo y estas narrativas, de nuevo, aunque Ujú. las traigamos ya muy conscientes y aunque ya se ha hablado mucho de Siguen la ahí. trampa del amor romántico, Ujú. creo que nos falta realmente otra vez incorporarlas. Okey. Entonces, aunque se habla mucho de resiliencia, de nuevo, lo que yo he notado en todas las mujeres increíbles con las que yo me relaciono, Ujú. las tenemos ya en el ADN, ¿eh? Y más bien, yo creo que aquí sería, ¿qué es lo que aprendemos en ese proceso de resiliencia? ¿No? ¿En quién nos Ujú. convertimos después de ese proceso de Exacto. resiliencia? Y tiene que ver con el aprendizaje y tiene que ver con el honrar ese camino del héroe que todos tenemos Ujú. y que vale la pena también explorar y a la mejor y aterrizar de una manera también mucho más digerida. Sí. Ese camino de héroe y si quieres sacar como más herramientas de este proceso de resiliencia para que además vayas abrazando más tu poder de Ujú. brillar, sí tiene que ver con el qué es lo que sentiste a la mejor cuando te diste el guamazo, ¿no? Sí. ¿Qué fue diferente a otros guamazos? Ujú. ¿Qué es lo que hoy estás notando también de la red de apoyo que estás teniendo? Que a mí en mi Sí. resiliencia lo que también he descubierto es que no nada más yo he tenido herramientas que me ayudan a salir más rápido de ellas, sino que he desarrollado tal red de apoyo que siempre Sí. lloro o sea, pero son lágrimas de esta parte de que me conmueve mucho, Ujú. también la ayuda y la entrega que muchas otras mujeres Sí. ponen en ese guamazo que te das. Entonces, Ujú. creo que también validar y valorar este acompañamiento de otras mujeres en esos Mm. procesos es sumamente importante. Saber qué hiciste diferente de otros momentos que hoy te lleva a tener el resultado que hoy estás teniendo. Saber cuál es el reto emocional o cuál es la narrativa constante que Ujú. estás sosteniendo en este proceso que a lo mejor estás necesitando resiliencia. Saber cuál es la emoción con la que más conectaste en este proceso de resiliencia y, por supuesto, en qué persona te convertiste después de Claro. haber atravesado este proceso. Creo que dijiste algo supervalioso, que es con lo que me quedo, que no solo es que sentimos las emociones, también hay que validar nuestras emociones. Ay, es que cuántas veces no. No, 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 Ujú. no, tú no te enojaste. No, no, Sí, no, no pasa nada. exacto. No, sí, 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 sí está bien. Cuando no está bien. Ujú. Y se vale decir no, no está bien. O sea, le sigo echando un montón de ganas, sigo muy enfocada en lo que estoy haciendo, pero estoy frustrada porque me hubiera Ujú. gustado ya haber llegado a tal resultado. ¿Y está mal sentirse frustrada? No. Trae un poco de tristeza porque no he logrado lo que quiero y hay un Ujú. duelo, pero también hay un poco de enojo, que ese Claro. enojo es el que me lleva a, okey, Seguir. ¿qué hago entonces diferente? Ujú. ¿Cómo lo hago para que ahora logre resultados diferentes? Entonces, validar todas y cada una de las emociones, que si de nuevo no tienes vocabulario, que yo era también lo que no tenía, no nada Ujú. más no tenía conciencia de que hay un montón de Sí. emociones, sino que además no tenía vocabulario, sí me he metido a, uno, entender y educarme en Ujú. tener más vocabulario, porque aunque no por yo tener un vocabulario, ponerle nombre a lo que siento, me va a quitar lo que Claro. siento, pero me ayuda a comprenderlo más. Llevo 2 años trabajando en un proyecto justo de un deck de emociones, que lo Qué que emoción. quiero Qué hacer emoción. sí, qué emoción, Sí. que lo que justamente busco, y otra vez, mi objetivo es que le llegue a mis sobrinos. Si a más Mm. gente le puede llegar, adelante. Pero primero es recordatorio para mí, porque sigo en este Ujú. proceso de rehabilitación, pero segundo, lo he pensado siempre con el objetivo de que si a mi sobrino les puedo evitar Claro. los tantos años que llevo yo a Ujú. prueba y error, con herramientas muy tangibles para que su educación emocional sea millones de veces mejor que Claro. la mía, lo voy a hacer. Entonces, son 60 emociones o sentimientos, por un tema didáctico lo Guau. puse como Sí. emociones, que traen su definición desde un lugar muy práctico y Ujú. con preguntas para transformar esa emoción y sacar la perla de cada una de estas ¿Y emociones. cuándo vamos a tener esa Pues ya herramienta? está nada más en la última parte del diseño, ya están todas las emociones escritas y la parte Qué más desafiante, emoción. que es encontrar el bonito proveedor que me ayude a Se materializarlo de busca. una forma Ujú. bonita, pero lo que sí busco es que sea una herramienta más, como ahorita tú Ujú. decías, al final tenemos los qués, pero los cómo no. Me Sí. encanta siempre acompañar a las personas a tener los cómo, que a veces son tan complicados de entender o encontrar. Ay, pues muchas gracias, porque de verdad no sabemos a dónde acudir. O sea, y creo que hoy
nos dejas, además de muchas cosas que entendimos, muchas preguntas también que nos estamos haciendo, ¿no? También estoy segura que allá quienes nos ven o nos escuchan les está pasando lo mismo, ¿no? Porque creo que cuando eres curiosa, nunca paras de ser curiosa, ¿no? Entonces, nunca va a haber como un fin a nuestros cuestionamientos, ¿no? Creo que eso también es algo padre, ¿no? Que siempre estamos en constante búsqueda y en constante construcción. Y para mí uno de los grandes síntomas de la inteligencia humana, Ujú. tratar de cambiar, a ver, no porque que cambiemos de opinión a cada rato, pero para mí esa búsqueda te lleva a cambiar posturas Sí. y al vincularte además con gente que piensa muy diferente a ti, a Ujú. realmente ir moldeándote en una persona mucho más completa y sobre todo más empática, que al final esa curiosidad creo que es uno de los grandes Sí. regalos también. Y que mucho necesitamos en estos tiempos tan difíciles que vivimos en todo el mundo, mucha más empatía, ¿no? Empatía curiosa, porque yo Ujú. también ahí tengo una crítica importante a la empatía, que no creo que nos podamos poner nunca jamás en la vida en los zapatos No. ajenos, Ujú, pero la empatía curiosa es desde un lugar de más preguntas, como tú bien ujú. decías, y desde un lugar muy curioso y compasivo, entender el por qué la persona se siente así. Y que muchas veces no nos ponemos en esos zapatos cuando estamos con una víctima, o cuando de Ujú. hecho estamos revictimizando a Sí, esta mujer que claro. tuvo la fortaleza de salir, en vez de juzgarla, ¿y por qué hasta ahorita lo hizo? ¿Y Ujú. por qué se siente así, ¿sabes? Desde este Sí. lugar donde genuinamente quiere entender su historia y saber el por qué se tardó tanto tiempo y en vez de juzgarla y Ujú. Acompañarla. acompañarla desde un lugar Ujú. muy lindo y muy amoroso. Entonces, creo Sí, que si tuviéramos que resumir el verdadero objetivo de la inteligencia emocional, podría ser para ser más empáticos con el mundo, pero también con nosotros así es. mismos. Ay, muchas gracias. Creo que tienes que volver próximamente y hablar de lo que mencionabas al principio. También, lo que somos por fuera, también es un lenguaje y habla de nosotros, ¿no? Creo Grita que de nosotros. también como decimos aquí, no callamos, gritamos, ¿no? Sí. Ese también es un tema que podemos poner sobre la mesa para todas y para todos. Yo Te encantada. agradezco que Gracias. nos hayas compartido, que hayamos aprendido contigo hoy y, pues, antes de irnos, también que nos compartas de ti, no solo de todo lo que hoy aprendimos, 5 cosas que nadie sabe de ti. Oye, es que soy un libro abierto y sobre todo con la gente que me ama, pero 5 cosas. Amo, 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 amo la comida y la buena vida. Siempre he Ujú, pensado que vine a este mundo a tener una experiencia lo más humanamente posible, o sea, una experiencia espiritual lo más humanamente posible. Entonces, amo, pero sí el buen vino, pero sí una muy buena cerveza artesanal, pero sí un ujú. muy buen café. Amo, amo, amo. ¿Soy hedonista? Probablemente, no le quiero poner etiquetas, simplemente creo que gozo mucho de mi experiencia humana a través Ujú. de los sentidos. Otra cosa, bueno, también mucha gente ya lo conoce, es que te digo que soy un libro abierto, pero soy la tía de los aceites esenciales. Yo para Ah, todo te tengo tu aceitito esencial. Entonces, que me duele la cabeza, que tu aceite, que me duele el corazón, que tu aceite. O sea, amo el mundo de los aceites y amo como todo este mundo tan poderoso que hay en la naturaleza. El tercero, eh, amo la música. Yo sí, okey. sí, sin música creo que una parte de mi alma estaría muy muerta y amo la música en vivo. Entonces, los conciertos es Ay, mi mayor sí, yo fuga. también. Sofía Macías, la autora del Pequeño Cerdo Capitalista, aunque siempre diga que debemos de tener fondos para todo, yo digo que Los fondos se van a los conciertos. sí. Creo que sí es mi mayor fuente de gasto Sí, que yo tengo en también. la vida. ¿Tú también? Sí. Y eres buena en los consejos, o sea, si te metes, si te Ay, entregas, yo lo claro. doy todo, ¿eh? Sí, yo también. Bien ahí. Bien, o sea, pero si Es mi grito, pero momento. sí. Sí. Y a mí se me hace de esas meditaciones, uno conecta, uno Sí, grita. Entonces, claro. bueno, ahí está uno A de mis eso grandes, vamos. no sé si fugas o Ujú. inversiones, usted ya lo catalogará. ¿Qué otra cosa? Ay, soy súper romántica del amor. Sí estoy enamorada y aunque me tomó mis talleres con Coral Herrera y me he leído mis libros feministas y todo, sigo siendo una enamorada del amor y creo en el amor bonito. Tengo la fortuna de tener una pareja que me ha enseñado que sí se puede. Ujú. Entonces creo mucho en el amor. Y eso implica mi quinto fact, que entonces Ujú. pues amo la rom-com, ¿no? O sea, Okey. aunque sean de adolescentes, Sí. me vale gorro. Entonces, no crea que nada más uno lee a Coral Herrera y esas cosas. Uno se avienta sus bonitas series en Netflix, Claro. así de esas que De uno esas que diría: ya no te "Qué paras. oso". No, pero que hasta uno hasta le da pena. ¿Así que estás viendo? Esa Ay, no.
Esa soy yo. Entonces, recomendaciones de su próxima bonita serie de adolescente, mire, Sí, aquí, el buzón de sugerencias está abierto. podemos preguntar. Muchas gracias, Gracias a ti. Renata. Oye, pero yo Oye, me quiero ir con mi dato del feminismo. no, pero espérame, Ah, antes de despedirnos, que nos compartas para quienes quieren saber más sobre lo que haces, más herramientas que seguramente tú nos compartes, muchas más herramientas en tus redes. ¿Dónde te pueden encontrar? como creo fielmente, y de eso va mi próximo libro que está por salir en marca Ujú, personal, pues todo está bajo el nombre de Renata claro. Roa. Entonces, que si su Instagram, Renata-Roa, que si su YouTube, Renata Roa, que si su ex, Ok, Renata Roa. Todo estoy como Renata Roa. Entonces, si tú googleas Renata Roa, te va a salir mi sitio, renataroa.com. Entonces, soy muy fiel creyente que la marca claro. personal es el camino actual y el futuro. Entonces, inviertan en su marca personal, Sí, ahí está. muchachas. Pues sí, ya saben, Ahora sí, si quieren mi dato conocer. feminista. Yo Antes de estoy de irnos, aprendiz. nuestro pilón, que a ver, hoy de qué nos va, Oye, y hoy además de está qué va. hermoso. Quien no nos está viendo, está hermosa su bonita cajita. Sí, O sea, es como los turnos de la carne y así, salchichonería. ¡Ay, no lo exacto. amo! ¿Quién te Ahí mandó a está. hacer esta No, belleza? debo confesar, todo el mundo me pregunta, que lo compré en Gandhi. Ahí vi No, no, y no, me no, no, pareció no. que era una muy buena forma de cerrar Me encanta. y que aprendamos todas y todos. Gracias por esto. Ujú. Bueno, a ver, turno 34 de la carne y salchichonería. En 1792, en sintonía con el destronamiento de monarquía en Francia, Ujú. se estableció la simetría entre esposos y con el argumento de la ley universal del amor, se propuso el divorcio por primera vez en la era moderna. ¡Ay! Los ¿Qué franceses muy tal? adelantados, Sí. 1792. Gracias por el divorcio. Gracias por eso, siendo un hito para la individualidad civil de las mujeres. Claro. Festejemos el divorcio, Sí. 1792. ¡Qué Sí, una bonito! libertad, ¿no? Ya hoy para las mujeres. Sí, Bueno, que para bueno, ahí todas, también tengo todos. mis temas, pero ya podría ser hasta como un tema de debate. Yo también creo que al tener esa herramientota, hoy estamos abusando ya, ¿eh? Sí, de la falta de compromiso. Sí, pero bueno, eso es porque yo te llevo Sí. algunos años y te digo que sí soy una enamorada del amor, el amor es bonito y creo que también uno le podría echar como más ganitas, ¿sabes? Sí, Hay claro. otros que no, y claramente bendito sea Sí, que existió. No me odien, exactamente. sí creo en el divorcio, pero también creo en el amor. Entonces, Exacto. Muchas gracias por gracias a habernos ti. Gracias por acompañado. esa invitación, qué Esta bien es la tu pasé. casa. Cuando Gracias, quieres regresar, muchas eres gracias, siempre bienvenida. muchas gracias. Y pues muchas gracias a ustedes. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Voces sin filtro, en donde juntas cuestionamos todo. Mis redes son @flor_repara en Insta, Twitter y TikTok. No olvides suscribirte. Te espero en el próximo episodio.